exposición Contrapunto 2.0, Las Edades del Hombre conmemora dos hitos importantes en su historia. Por una parte, el 30º aniversario de la primera edición en Valladolid, celebrada en 1988, y por otra, el 25 aniversario de El Contrapunto y su morada, la edición salmantina tras la que se constituyó la fundación tal y como hoy la conocemos. De la misma manera, también se recuerda el 8º centenario de la Universidad de Salamanca, precisamente en el lugar donde nació, la catedral. En Contrapunto 2.0 están representadas a través de las obras todas las diócesis de Castilla y León, y en ellas se manifiestan todos los maestros de la historia y la cultura plástica de la comunidad, especialmente del gótico, renacimiento y barroco. Frente a ellos, el contrapunto lo aportan artistas contemporáneos que han ido acompañando el caminar de las edades durante estas 3 décadas. El cartel anunciador y la portada de entrada a la exposición son una reinterpretación de la imagen que publicitó la 4ª edición del proyecto Las Edades, creada por Adolfo Calleja. El montaje es sencillo, un conjunto de cubos dentro de las capillas de la Catedral Nueva. De esta forma, los espacios se vuelven capaces no solo de acoger entre sus paredes las obras y sus contrapuntos, también de trascender como espejos, caminos y de búsquedas. Y es que la temática de esta muestra de arte religioso la componen las escenas de una historia de salvación, la de Cristo y el hombre. En el inicio, mirad a mi siervo a quien sostengo, mi elegido en quien me complazco. La historia comienza en el Padre Eterno a quien Alejo de Bahía, un escultor venido del norte en el siglo XV. Es este un padre que otorga bienes a la vez que crea y sostiene el universo. Pero sobre todo, Alejo de Bahía nos presenta la faz dolorida del hijo en el paño de la Verónica, sostenido por ángeles, anticipándonos su destino y misión. Momento primero. Vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. El Génesis, el primer libro de la Biblia, nos ayuda a entender este primer apartado cuyo inicio viene de la mano del maestro Antonio, en una pintura sobre tabla que recoge la tentación de Adán y Eva. Esta representación de finales del siglo XV procede del retablo mayor de la iglesia de Santa María del Castillo, de la localidad palentina de Fromista. En lo alto, Dios contempla a la pareja, en una escena que nos traslada al momento de la tentación y caída del hombre. Similar momento recogen las esculturas de Juan Bordes, en las que Adán y Eva, dos extraordinarios bronces fundidos en 1986, parecen iniciar un movimiento a veces suspendido, casi en desequilibrio, sorprendidos en su acto, marcando sus rostros de tristeza y sufrimiento. Es el comienzo del extravío, su expulsión del paraíso y confusión. La visión de una encina en llamas llevó a José Luis Alonso Coomonte en el año 2003 a crear esta obra sobre el fondo poético del poema de John Milton, El paraíso perdido. La corteza calcinada pone delante de nuestros ojos las consecuencias que a veces los actos humanos comportan. Son las consecuencias del ejercicio de nuestra libertad. Momento segundo. Encontré a David, hijo de Jesé, a un hombre conforme a mi corazón. La relación de Dios con el hombre pronto se torna en la relación de Dios con un pueblo, con su pueblo Israel. Relación que simbolizamos mediante una de las obras más emblemáticas de nuestra tradición pictórica, Los Reyes de Judá, que Pedro Berruguete pintó hacia 1490 para la predela del retablo mayor de la iglesia de Santa Eulalia de Paredes de Nava. David y Salomón nos ayudan a conectar el sentido genealógico de los orígenes de Jesús. El contrapunto a esta obra de Pedro Berruguete lo encontramos en un retrato de Roboam pintado por Daniel Quintero. Su polémico reinado causó la división de las 12 tribus de Israel en 2 reinos, fijando su residencia en Jerusalén.
Esta ruptura de las tribus en dos reinos está simbolizada por el cetro largo y partido en dos. Pero Dios no abandona a los hombres, ni deja de buscar la reconciliación como muestra la larga tradición profética en el Antiguo Testamento. La bella imagen románica en mármol de San Zacarías, padre de Juan el Bautista, despliega en sus manos una filacteria escrita en latín que dice: Juan es su nombre, fue el precursor del Señor Jesús, Redentor del mundo. La talla de arévalo nos anuncia el nuevo pueblo, la Iglesia. Es Juan el profeta a quien Pablo Gargallo representa con la fuerza de la voz que clama en el desierto desde su vacío. Gargallo plantea el ámbito de su expresión plástica en la superficie de la obra, y esta constituye el resultado final de un proceso de depuración de la figura. Esta extraordinaria y monumental pieza está fechada en el año 1933. Momento tercero. Alégrate, llena de gracia. Este momento está recogido por la Anunciación de la Iglesia de Santa María la Real de la localidad zamorana de La Iniesta. Una obra en piedra policromada realizada por el maestro de La Iniesta a principios del siglo XIV. A pesar de su deteriorado estado, todavía es posible apreciar la gracia de su ejecución en la delicada silueta del cuerpo y en la abundante cabellera acaracolada. La imagen de la Virgen lleva la toca ceñida por una cinta, a la manera de las mujeres palestinas. La escena no es la simple narración de un episodio en la vida de María, sino que expresa el misterio de la encarnación del Verbo que el ángel vino a anunciarle. El contrapunto lo encontramos en el lienzo pintado en el año 2018 por Luis Mayo. Azucena traspasada por la luz como anuncio de la llegada del Mesías, la luz que irradia al mundo. La ausencia de personas en esta visión contemporánea propone al espectador la vivencia del episodio no desde una experiencia histórica o literaria, sino desde un planteamiento visual y simbólico. En esta epifanía, Alonso Berruguete condensa toda la cultura visual aprendida en Italia y construye, entre la pasión que expresan los adoradores y la monumentalidad serena del grupo central, una escenografía espléndida del misterio religioso que nos narra. Eleva el tema religioso a la categoría de grandes mitos en un logro que se hace evidente observando los rostros de las personas que se sitúan ante ella y los sentimientos que la contemplación provoca en todos. Por el contrario, Eduardo Palacios busca una respuesta a la siguiente pregunta: ¿dónde está el rey de los judíos? Los Reyes Magos son representados por tres hombres de edades distintas que tienen en común el haber tomado la vida como un camino de búsqueda en la que el encuentro tendrá que ver forzosamente con la situación personal que simbolizan. Un Dios que se hace hombre para responder a los hombres, a todos los hombres. Crecía Jesús y María lo cuidaba. María le observaba como una madre observa a su hijo. Esa humanidad se muestra en Virgen de la Majestad, que procede de la diócesis de Astorga. Fue tallada por un autor desconocido en el siglo XII, siguiendo el modelo iconográfico bizantino del niño sobre sus rodillas portando el libro. La manzana que la Virgen sostiene en su mano derecha nos remite tanto a su condición de nueva Eva, como a la misión redentora de Jesús, al que presenta con la mano izquierda. Clara Gangutia representa frente a ella a Nuestra Señora de Igarza, en un estallido de luz, color y ternura, una imagen lírica y humana de María, de su maternidad. Gangutia representa el descanso en la huida a Egipto con un paisaje guipuzcoano cercano a sus raíces familiares, y conectando así su lienzo con el tema de la genealogía de la Virgen, la nueva Eva, la madre del alma de la humanidad. Momento cuarto. Iniciamos el momento cuarto con la última cena realizada para el retablo mayor de la iglesia de Cebreros en Ávila. La mesa compartida
anuncia el final de una misión con la presencia eterna del pan y del vino. La intención de Giuseppe Leonardo es precisamente la de que el espectador se centre en estos elementos en una composición admirable que sorprende por el tratamiento de la naturaleza muerta en alimentos, cuchillos, vaso de vino, entroncando así con la pintura veneciana. También Venancio Blanco, en su obra escultórica Sagrada Cena, sitúa en lugar apartado a Judas, fuera del grupo. Aunque en esta ocasión Jesús en el centro de la mesa y el resto de los apóstoles componen la escena. Parece que con ello el artista nos viene a dar a entender que lo que haya que hacer, que se haga, pues la traición ya está fraguada. Sin duda esta obra recoge la tensión dramática que el momento religioso representa en las figuras de los apóstoles. Momento quinto. Entonces entró de nuevo Pilato al pretorio y llamando a Jesús le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Este ecce homo corresponde al primer periodo artístico de Gregorio Fernández, en el que se siente influido por el manierismo y por un estilo elegante y clásico. Sin duda estamos ante una de las grandes obras del arte religioso castellano y leonés, un ejemplo de libertad al estilo heleno con la que Gregorio Fernández trabaja la figura en pleno bulto, partiendo del desnudo humano que luego mitigaba con tela encolada. En esta escultura, el añadido de la tela es mínimo y el bello cuerpo resplandece como un homenaje a la divinidad que creó al mismo hombre. Nada queda igual después de ser contemplada. Momento sexto. La pasión es uno de los momentos en la vida de Jesús que mayor atracción ha ejercido y ejerce en los artistas. Luis de Morales presenta un Cristo de medio cuerpo, ligeramente girado, creando un contraposto entre la cabeza dirigida hacia su derecha y las manos hacia el lado contrario. Aparece atado con una soga al cuello y las manos a una columna. Pero es en el rostro donde se condensa toda la fuerza expresiva, un rostro que respira tristeza. Díaz Castilla interpreta un rostro de Cristo dolorido, de gruesos y abundantes empastes, donde la carga del negro en detrimento del color potencia su fuerza expresiva. Un rostro desfigurado que no es luminoso ni aparece desvelado. Varón de Dolores es una cabeza a la que Miguel Navarro ha ocultado el rostro para hablarnos de silencio silenciado, de alguien a quien han robado la mirada y la palabra, dejando que el rastro que el estaño deja al fundirse con el zinc nos evoque la imagen de la sangre surcando frente y mejillas. Madera y zinc, materiales que respiran fragilidad y ternura a un tiempo. El pequeño tamaño de este Cristo atado a la columna de Diego de Siloé nos lleva a pensar que pudiera tratarse del modelo presentado al Cabildo de la Catedral de Burgos para la ejecución de la escultura de Cristo flagelado de tamaño natural, ejecutado entre 1519 y 1528. Es evidente que esta obra se ha de atribuir a Diego de Siloé por sus caracteres formales. El tronco se gira violentamente, el brazo derecho pasa por la parte delantera de la columna y el izquierdo por la trasera. El rostro, con la boca entreabierta y los ojos afilados, presenta los signos evidentes del dolor. Todo en él es movimiento. Cerramos este momento con esta obra de Ricardo Flecha, en la que sin duda queda evidencia de su madurez como imaginero. Nos encontramos ante un ecce homo alojado en el dolor, el sufrimiento soportado por otros, lo que provoca en el espectador o en el creyente, lo que inspira al artista esa empatía por un destino que se antoja injusto e incomprensible. Momento séptimo. Ahí tienes a tu madre. No podíamos dejar de recoger en este relato la humanidad de la madre y del hijo. Miradas aparentemente perdidas que llaman al silencio, a la privacidad,
porque fueron creadas por el escultor Pedro de Mena para ser sentidas en intimidad. Rostro pensativo e inquieto en él, de dolor amargo, lleno de belleza humana ante una muerte redentora. En ella, los finos y delicados pliegues de su manto y toca y sus lágrimas la dotan de fragilidad y aceptación de su destino. Momento octavo. Inclinando la cabeza, entregó el espíritu. El Cristo de Yanguas, Soria, es una escultura singular, elegante, majestuosa, con trazos románicos, aunque son evidentes sus influencias de las obras bizantinas que dominan hacia el año 1200 gran parte del arte europeo. Nos muestra a un Jesús muerto, sin vida. Su rostro sereno pone de manifiesto la aceptación de su destino, al tiempo que invita al fiel a la piedad y el recogimiento. No hay una acentuación de los signos de la pasión, y sí de ese sentimiento de aceptación y humanidad que nos acerca al contrapunto que nos ofrece el Cristo de Julio López, que nos habla de la humanidad de Dios, del Dios hecho hombre, pensado para ser mirado cara a cara, de tú a tú, como en un espejo. Tampoco en este momento podíamos olvidar a María, la Madre. La iconografía de la piedad es fruto de una actitud mística y religiosa que invita a la contemplación amorosa con un fuerte realismo conmovedor que nos presenta como redentora la muerte de Jesús. Este tipo de representación mariana de procedencia centroeuropea tuvo su momento de esplendor en el arte castellano desde el último tercio del siglo XIV hasta el siglo XVI. Momento noveno. Continuamos nuestros pasos por la Catedral de Salamanca para descubrir la muerte de Cristo y la muerte del hombre, la humanidad de Jesús y el destino eterno del hombre. En el Cristo yacente del monasterio de Santa Clara de Medina de Pomar, Gregorio Fernández nos ofrece una de las obras más bellas del realismo castellano, en la que introduce una composición teatral de gran dramatismo. Gracias al uso de postizos, como los ojos de cristal, el marfil de los dientes o la resina, y al cromatismo, que dotan a la obra de un carácter descriptivo y narrativo, convirtiéndola así en vehículo de sentimientos religiosos que buscan empatizar con quien la contempla. Un Cristo sin vitalidad, muerto, pero lleno de vida. Un Cristo que nos habla tanto de muerte como de vida, como en los ojos entreabiertos del hombre muerto de Antonio López, que representa una humanidad trascendida, donde la muerte es más tránsito que destino. Ambos parten del natural, sin miedo a un cuerpo que se convierte en vehículo de emociones y sentimientos. Mirando ambas imágenes, sentimos cómo la fe puede iluminar el sentido de la esperanza, ofreciéndole al hombre un espejo en el que reflejar su propia imagen. Momento décimo. Se llenaron de alegría al ver al Señor. Esta majestuosa escultura que preside la Capilla de la Resurrección en la Catedral de El Burgo de Osma es una de las más notables excepciones del Renacimiento español y es también iconografía singular dentro de la producción de Juan de Juni. Cristo triunfante, portando la vara rematada en cruz, símbolo de su triunfo sobre la muerte. Un manto rojo propio de la realeza apenas cubre la morbidez de su anatomía, en la que los rasgos de clasicismo conviven con un manierismo siempre presente en sus obras. La misma actitud triunfante de Cristo resucitado vemos en la obra de Fernando Gallego. La figuración de Cristo, cubierto por un paño rojo con los típicos plegados del maestro salmantino, solo deja visible las partes del cuerpo de Jesús necesarias para mostrar las llagas que certifican su pasión y muerte. Cristo muere y resucita y nos deja su iglesia y nos deja un destino. Es en esta tensión entre vida terrenal y vida eterna en la que hemos de leer la obra Cielo, de Carmen Lafón. Su cielo no busca tanto representar la naturaleza, sino mostrarnos las relaciones que guardamos con ella, desvelando en el corazón humano esos deseos que llevan a buscar en el plano último de su obra
su destino final, la vida eterna. La misericordia se hace bondad y piedad en ese Cristo resucitado quien, desde el trono del dolor que es el sepulcro, redime al mundo. Es la visión que nos ofrece Gil de Siloé. Su obra pone ante nuestros ojos un tema pasionista propio de la devoción de finales del medievo, cuando se recrean expresiones iconográficas donde se fantasean los episodios canónicos. Redención y perdón adquieren su mayor plasticidad con la obra de Luis Salvador Carmona, que perdona y asume los pecados de los hombres. Cristo del Perdón, representación mística, devocional y simbólica que nos muestra una bella anatomía estilizada por el sufrimiento para indicarnos que del dolor padecido surge una inmensa capacidad de perdón. Momento 11. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cierra la exposición un pequeño óleo sobre lienzo realizado por el Greco y conservado en el Monasterio de las Descalzas Reales de Valladolid. Se trata de una pintura recortada, seguramente de una representación de El Salvador o el Redentor de media figura, como las que forman parte de las series de apostolados que el Greco realizó en distintas ocasiones. Fue descubierta por Federico Battenberg en 1966. La imagen bella y serena de Jesús no pretende ser una despedida, sino invitación a continuar nuestra historia, la tuya y la de tantos. Esto es Contrapunto 2.0, una reflexión íntima de la mano del patrimonio de Castilla y León. La Fundación Las Edades del Hombre continúa sumando así experiencia y proyectos desde 1988. 30 años construyendo iglesia a través de la belleza.